Un saludo para todos. En los días recientes hemos visto un desplome de las bolsas americanas y las tecnológicas. ¿Será que esto apenas está comenzando o falta mucho? Esas son las preguntas que vamos a tratar de responder en este video y al final les voy a regalar también dos ETFs muy interesantes para que los estudien. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Antes de comenzar recuerden que este video es netamente educativo, nada de lo que aquí se habla representa una asesoría ni una recomendación de compra o venta de activos. Bueno, este video va a estar muy carnudo, creo que va a ser de los videos más interesantes del canal porque vamos a tocar muchos temas. Vamos a hablar de si la burbuja ya estalló, si está estallando, vamos a hablar de la anatomía de la caída de los mercados, cómo caen los mercados en las crisis, vamos a ver si esta crisis está empezando o está terminando, a sacar algunas hipótesis. Vamos a ver dos ETFs bien interesantes al final del video para que se queden hasta el final, que podrían ser oportunidades para estudiar más adelante. Vamos a hablar de sentimiento de mercado, de valoración de emergentes de Europa, de Estados Unidos, vamos a hablar de muchas cosas. De pronto el video queda un poco más largo de lo habitual, pero se lo recomiendo porque es una información muy valiosa. Bueno, comencemos con la situación del mercado. Pues como ustedes saben, los mercados americanos vienen cayendo muy fuerte, mientras que los emergentes han tenido unos comportamientos bastante positivos. Eso, digamos, era la hipótesis del canal, que la burbuja americana reventaba, que emergentes iban a volar. Esas hipótesis que vimos en el canal en un montón de videos pues se han venido cumpliendo bastante bien. Ahorita la pregunta es, ¿esta caída está comenzando o falta mucho? Cuando miramos el Nasdaq, por ejemplo, ya el Nasdaq ha caído un 20% desde máximos. Esto no es una caída menor, esto es una caída muy importante, porque básicamente cuando un mercado cae 20% se dice que entró en un bear market o en un mercado bajista. Entonces ya el Nasdaq se dice oficialmente pues que entró en un bear market. Sin embargo, pues cuando miramos un poco el índice, a pesar de que las caídas han sido bastante fuertes, un 20% es bastante, los índices no están reflejando las caídas reales. Cuando miramos esta gráfica de las acciones del Nasdaq que están marcando nuevos mínimos de 52 semanas, hombre, lo que está pasando ahorita, si uno mira la historia, básicamente casi que no ha pasado. O sea, hay un montón de acciones que están haciendo nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq apenas ha caído un 20%. ¿Por qué está ocurriendo esta situación? ¿Por qué los índices no están reflejando la caída de una cantidad de burbujas que han reventado? Básicamente es por esta razón que les tengo aquí. Hay un tema muy importante de concentración en el mercado. Cuando miramos el Nasdaq 100, los componentes principales son Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet y Tesla. Si miramos estas primeras cuatro, o las que llamamos las Big Four, pesan el 33% del índice. Entonces imagínense que cuatro empresas de 100 pesen el 33% de un mercado. Eso básicamente te explica por qué apenas el Nasdaq cae un 20%, mientras que si miramos otro montón de tecnológicas han caído 50 como Facebook o 60 como PayPal, y otro montón de burbujas que habían ya han caído 70, 80 y hasta 90%, como por ejemplo Robinhood, como Wish, que han tenido caídas tremendas. Si le sumamos a esto Tesla, pues tenemos el 37.7% del mercado. Entonces imagínense un índice donde casi el 40% son 5 o 6 acciones. Por eso el mercado no refleja las caídas reales, porque estas acciones las han defendido mucho. Apple apenas ha caído 10%, Microsoft un 15%, Amazon un 11%, Google ha caído un 8%, Tesla un 20%. Entonces digamos que gracias a estas 5 o 6 empresas, pues los índices no han caído. La pregunta que uno se hace, hombre, ¿será que estas cuatro acciones son capaces de soportar el mercado, son capaces de soportar el peso o les falta caer? A mí me gusta mucho en ese sentido ver valoraciones. Aquí no vamos a ver valoraciones, pero vamos a ver unos múltiplos de estas acciones. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Apple. Hombre, Apple ha caído muy poquito. Si miramos la valoración histórica de Apple, ha cotizado más o menos en promedio a 20 años de utilidades, hoy está cotizando a 26. Entonces si uno mira a Apple, pues hombre, Apple sigue cara, sigue costosa. Sin embargo, pues no es la valoración más cara como estaba hace poco, pero digamos que Apple todavía podría caer otro 10, 15 o 20% para igualarse con su valoración histórica. De pronto ahí ya sería un escenario normal. Ahora, cuando uno mira las crisis, pues hombre, es probable que la acción tenga niveles más bajos. Yo soy de los que creo que cuando las cosas vuelven a sus promedios históricos se empiezan a volver de alguna manera interesantes. Entonces yo en ese sentido creo que a Apple todavía le faltaría caer.
Me voy a mover de aquí para mirar Amazon. En Amazon no miré el precio utilidades porque es una compañía que a veces no da utilidades, entonces miré el price to sales. Y el histórico del price to sale está en 2.70, hoy está en 3.30. Entonces digamos que aquí también podemos ver que Amazon también podría caer otro poco y podría ayudar a empujar de pronto un poco los índices a la baja. En el caso de Microsoft, el promedio histórico está por las 24 veces utilidades, hoy cotiza 30, me parece que Microsoft también está cara, en ese sentido pues también le faltaría caer otro poquito. El caso más interesante para que estudien es el de Alphabet, el de Google. A pesar de que Google no ha caído tanto, si ustedes miran la valoración histórica es 32 veces utilidades, está cotizando a 23. Hoy las acciones de Google están cotizando en una de las valoraciones más bajas en toda su historia. Entonces yo sí creo que en Alphabet o en Google realmente se están abriendo oportunidades muy interesantes para que cada uno de ustedes estudie, analice, porque es una acción hermosa, es comprar una de las empresas más lindas a nivel global, es comprar casi que el mundo a una valoración muy barata. Eso se ve pocas veces, a pesar de que, repito, el activo no ha caído tanto, la valoración y los múltiplos sí se han comprimido bastante. Entonces me parece interesante, yo creo que a estas tres les falta caer, Google empieza a ponerse bastante barata, puede caer más, repito, uno no sabe cuál va a ser el piso, pero se empieza a poner bastante barata si miramos, digamos, una valoración. Otro tema que hemos mirado mucho es el tema de ARK. Yo siempre les he dicho que ARK para mí representa la burbuja. En la última diapositiva habíamos dicho que había una zona de valor entre 55 y 45, que ahí yo veía mucho valor, caía 60% en ese momento. Hoy ya cae 65%, es decir, ya no está en 65, sino que ya está por aquí en estos 55, 54 dólares. Ya ARK entró en esta zona que yo denominé una zona de value. Hombre, yo creo que ARK, la burbuja de ARK de Cathie Woods, yo creo que ya reventó, creo que eso estalló, no significando que no pueda caer más, puede caer más, pero yo creo que toda esta zona entre 45, 55 dólares, bien interesante, yo en lo personal voy a estar acumulando esa zona entre 45, 55, tengo unas a 60, pero voy a estar acumulando porque creo que ahí mirando un poco a largo plazo puede haber algo interesante. Ya no son acciones, ya no es un ETF que está a 140 dólares a 120, no, ya estamos hablando de 50 dólares, que es otro valor, digamos, interesante. Esa burbuja reventó. No todo ha sido malo, digamos que hay sectores que van muy bien, por ejemplo, emergentes van muy bien, pero también el sector de energía, con el alza, digamos, del petróleo, del gas, el sector de energía tiene una valorización del 8.2% en lo que va corrido el año. Si miran el resto, casi que todos están negativos. Otro sector que va muy bien es el de utilities. Entonces me parece curioso porque estas compañías de energía y utilities, pues en Colombia tenemos algunas empresas y están súper castigadas, mientras que en el mundo básicamente pues se están matando por comprar este tipo de compañías. La razón de esto pues ya la conocemos, el alza de los commodities, miren cómo está el petróleo, miren cómo está el índice de commodities disparado. ¿Qué significa eso? Más inflación, más vientos de cola para los emergentes que seguramente vamos a seguir brillando y nos va a ir bastante bien. Una de las preguntas que yo quería plantear y dejarles aquí, yo no tengo la respuesta porque yo no leo el futuro, es si estamos en una crisis como la del año 2009-2008 o la del año 2000. Cuando miramos, la caída de las tecnológicas ha sido tremenda. Si miramos en porcentaje en el Nasdaq, hay acciones, digamos, las que han caído más de 25%, ya más del 60% de las acciones del Nasdaq ha caído un 25%. El 50%, ya más del 40% de las acciones han caído un 50% y ya vamos en más de un 20% de acciones que caen más de un 75%. Esas son caídas impresionantes, solamente son dignas de una crisis, pero si comparamos, digamos, con el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008-2009, hombre, todavía esto podría empeorar un poco más. Si estamos hablando de una crisis de ese nivel, todavía podría empeorar un poco más. Pero aquí va a ser muy interesante las diapositivas que vamos a ver más adelante para ver la anatomía de las caídas. Entonces, por el momento, aquí estamos mirando el Standard Poor's. Si miramos el Standard Poor's, se lleva una caída del 15%. Cuando una mira este alza, pues realmente esto es como si no hubiera caído nada, o sea, ni se ve esa berraca gráfica. Si miramos el COVID, fue una caída del menos 35%. Si miramos una caída que tuvimos por allá en el 2011, fue de un menos 22%. Si miramos la caída del 2008 fue menos un 55% y si miramos la .com fue menos 50, vamos en menos 15. Ahora, miren que estos son periodos de tiempo un poco más largos.
Aquí hemos caído un menos 15, pero ha caído bastante, bastante rápido. Entonces la pregunta que uno se hace es, estamos frente a una crisis de un menos 35, de un menos 50. Si estamos hablando de un menos 35, pues no sería raro que viéramos un 3200, 3300 en el Standard & Poor's. Es un escenario completamente viable. Si habláramos de un menos 50 como la crisis del 2008, la crisis del 2000, pues hombre, estamos hablando de un Standard & Poor's en niveles de 2500, 2400 puntos. Entonces miren que no sabemos en qué escenario estamos. Es posible que esto mañana arranque y rebote, o es posible que esto mañana siga cayendo. Nadie sabe, uno tiene que empezar a hacer escenarios. Y para eso les quería mostrar esta gráfica que me parece una de las más interesantes del video. Este es el Nasdaq. Hombre, las caídas no son en línea recta. Sí, el mercado cayó un 50%, pero lo que quiero que estudiemos aquí es cómo cayó. Es decir, el mercado no pasó en una semana, ni en un mes, ni en 3 meses al menos 50. Entonces, lo que ocurrió, por ejemplo, en la crisis del 2008 fue una caída de 4 meses del 25%. Pero miren luego el rebote tan fuerte que hubo, fue un rebote del más 18, casi 3 meses al alza. Luego el mercado se anota un menos 15, luego se gana un más 10 y luego viene la caída fuerte de un menos 47% en unos 5 o 6 meses, se anota un menos 45 y luego un año después está más 83% arriba. Entonces miren cómo el mercado escalona, no se va derecho. Y vamos a ver por qué eso es muy importante. Miremos en la burbuja.com que esto sí es otro voltaje. Como había una burbuja tan grande, la primera caída en 3 meses fue del menos 40%. Luego, los 5 meses siguientes, el mercado rebotó más 40%. Entonces miren que en cualquier crisis también hay rebotes muy fuertes. En esta caída actual no hemos tenido ningún rebote importante. Luego el mercado se echa 4 meses a la baja, otro menos 47, luego rebota un más 33, luego se echa un menos 30, rebota un más 42, se echa un menos 40 en 3 meses y rebota un más 50 en 4 meses, luego un menos 46 y luego comienza nuevamente un rally. Entonces miren lo importante de esta gráfica, las caídas no son en línea recta e incluso durante las peores crisis de la historia hemos tenido tremendos rebotes y tremendas oportunidades. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes miran las caídas del 2008 o las caídas del año de la burbuja 2000, normalmente duraban 3, 4, 5 meses. Si miramos la anatomía de la caída actual, llevamos 1, 2, 3, 4, llevamos 5 meses bajando, 4 o 3 más aceleraditos. Es decir, si nos vamos a la historia, no sería raro que después de este menos 22% que lleva el Nasdaq, el mercado tenga un rebote fuerte, un rebote de más 10, más 15, más 8, que podría ser, digamos, hasta unos 14.000 puntos. Podría pasar, si ustedes miran, ya llevamos muchos meses bajando. O si estamos hablando de una caída como la del año 2000, pues todavía podríamos caer más, ir a buscar niveles de 11.500 puntos. Hombre, yo creo que si esto no rebota aquí en 11.500 sí tendría un rebote bastante fuerte porque serían más de 4 o 5 meses a la baja y eso no es normal, eso es bastante raro. Es decir, la caída no solamente se mide en la magnitud de cuánto cae, sino cuánto tiempo lleva cayendo. Y ya esta caída pues lleva un tiempo importante, por lo que no sería raro que en cualquier momento tengamos un rebote importante. ¿Y por qué es posible un rebote? Porque hay otros indicadores muy importantes que miden el sentimiento del mercado. Cuando el mercado está muy negativo, muy pesimista, tiende a rebotar. Entonces, si miramos, por ejemplo, el sentimiento del consumidor, pues hombre, se desplomó. Básicamente se desplomó a niveles del 2008, del 2011, cercanos a niveles de los 80, del 75 que hubo recesión, en el 80 hubo recesión y estamos en los mismos niveles de sentimiento. ¿Eso qué nos dice? Varias cosas. La primera, hay una alta probabilidad de que haya una recesión más adelante, muy alta, pero también de que pueden haber rebotes en el mercado. Otro indicador importante es el apetito por el riesgo. Si miramos esto, pues básicamente hoy nadie quiere riesgo. ¿Cuándo se repitió esto? En diferentes momentos importantes del mercado, en el 2009, en la caída que hablamos del 2011, en la caída del 2015, en la pandemia, que en la pandemia sí fue pues aterrador, no había nadie quería riesgo, fue una gran oportunidad, pues ya estamos llegando a niveles muy importantes en los que el mercado ha tenido fuertes rebotes. Hombre, que esto puede caer más, absolutamente, pero ya al nivel actual empieza a decirle a uno pilas que hay un mercado muy negativo y puede rebotar. Otras dos gráficas de sentimiento muy interesantes, el Fear and Greed Index está a niveles ya muy bajos de 14, obviamente esto puede bajar a 8, a 5, puede ocurrir,
Pero ya esto es un nivel de pánico extremo y cuando hay pánico extremo el mercado tiende a rebotar. Este me gusta más, que es el sentimiento de los advisors, de los asesores, de los profesionales en el mercado americano, de quienes están alcistas, bullish, que son los azules, y alcistas rojos y azules los bearish, los bajistas. En este momento hay más advisors bajistas que alcistas y eso ha pasado en momentos bien interesantes donde el mercado también ha rebotado. Si ustedes miran aquí, pues el mercado tuvo un fuerte rebote. Si ustedes miran aquí, pues el mercado tuvo un fuerte rebote. Nuevamente está ocurriendo, eso no garantiza nada, pero si miramos eventos pasados, pues el mercado tiende a rebotar cuando los advisors están muy negativos. Entonces, bajo gráfica de sentimiento, veo un mercado con altas probabilidades de rebotar en cualquier momento. Sobre la recesión, pues ya tenemos un video que es la hipótesis nuestra del canal y es que se viene una estanflación, viene mucha inflación y viene una recesión. Muy probable es que ese escenario ocurra más adelante. Si miramos, pues, hombre, básicamente cuando los precios de la energía suben tanto, las probabilidades de recesión se disparan. Si miramos donde estamos ahorita, pues son niveles donde anteriormente se han dado recesiones. Entonces es altamente probable que los actuales precios del petróleo y de la energía nos lleven a una recesión global más adelante. Colombia de pronto no, porque Colombia le favorecen estos precios altos del petróleo, pero muchos países europeos, Estados Unidos, probablemente estos precios los van a llevar a una recesión. Y también pues tenemos la gráfica de los tesoros a 10 y 2 años, que es un spread muy interesante. Si miramos los niveles actuales, pues estamos muy cerca a niveles donde posteriormente se han dado recesiones. La pregunta importante ahora es, ¿el mercado está barato o todavía puede caer más? Hombre, entendamos algo. Es posible que un mercado esté barato, esté muy barato. Eso no significa que pueda caer más, pero sí significa que las personas cuando compran barato van a tener mayores posibilidades de obtener buenos retornos en el largo plazo. Cuando miramos el Standard & Poor's 500, está cotizando cerca de 19 veces utilidades. El Standard & Poor's no está barato y esto se explica por lo que vimos al principio. Hay 5 o 6 acciones que no han bajado, que están costosas y que hacen que el Standard & Poor's no se vea barato. Sin embargo, y vuelvo a mi hipótesis, cuando miramos el Standard & Poor's 600, que hay más empresas, que hay más small caps, sí está en niveles muy interesantes. Niveles que históricamente han representado muy buenas oportunidades de compra. Entonces, tengo esos dos escenarios. Los índices principales que no reflejan la realidad y los otros índices que me están diciendo que el mercado está barato. Entonces pilas con eso. Ojo con esta gráfica que también nos muestra el Real Earning Yield que la vimos hace poco. Y lo que estamos viendo aquí es que estamos en niveles donde el mercado ha rebotado anteriormente. Entonces pilas también con eso. Europa. Las mayores caídas recientes las han tenido los mercados europeos. ¿Por qué? Pues porque hay una guerra en Europa. Entonces los países al estar tan cercanos a esa guerra, pues han tenido salidas masivas de inversionistas. Cuando miramos esta gráfica que compara las acciones europeas con las americanas para ver qué tan baratas o caras están, pues tenemos que básicamente hoy, comparando Europa con Estados Unidos, las acciones europeas están más baratas que casi nunca en su historia. O sea, están exageradamente baratas las empresas europeas por esta caída, porque ha caído más duro Europa. Y si miramos las valoraciones del precio utilidades, pues yo veo Francia 13 veces, Alemania a 11, Italia 9.6, España 11. Hombre, ¿esto qué nos dice? Que están muy baratas las acciones europeas y podrían haber allí oportunidades para estudiar. Otra gráfica muy interesante es esta y es la salida de dinero, de flujos de las acciones europeas. Creo que esta es la salida más grande en toda la historia de acciones europeas y esto, si ustedes recuerdan, es una señal contraria. Que tanta gente haya vendido sus acciones europeas es una señal de que muy posiblemente se esté gestando en Europa una oportunidad interesante. No pierdan esa gráfica de vista. ¿Cómo estamos en emergentes? Pues hombre, en emergentes estamos muy baratos, los emergentes estamos en 11.6, los de Latinoamérica estamos en 9.2, un Brasil está cotizando a 7.8 veces utilidades, un Colombia puede estar también por ese mismo lado, entre 7 y 9 veces utilidades más o menos, pongámosle un escenario muy negativo que estemos a 10, no tengo el dato exacto, pero estamos muy baratos respecto al mundo
Y los emergentes no solamente estamos muy baratos, sino que tenemos vientos de cola. Como los commodities siguen tan caros, a los emergentes nos va a ir bien. Entonces yo creo que lo que es Europa, pues se pueden estar dando algunas oportunidades o se van a presentar, pero en emergentes sin duda había y hay grandes oportunidades y no es casualidad que la bolsa que más suba en el mundo sea la de Brasil y que ahí detrás estemos Chile, Perú, Colombia como las que más subimos en el mundo porque realmente las cosas están interesantes. Entonces ahora sí, ¿cuáles ETFs podría yo, digamos, negociar para tener exposición a Europa? De pronto a algunos de ustedes tras estudiar a Europa les parezca interesante. Yo les traje dos. Estos ETFs se pueden comprar en el mercado internacional. Si no han visto el video de mercados internacionales, se los recomiendo. Está en el canal de cómo invertir en el mercado internacional. Hombre, el EWG es el ETF que replica la bolsa de Alemania. El ETF, como pueden ver, ha tenido una tremenda caída. También es que venía de un alza bastante fuerte, pero esta caída empieza a generar valor. Yo creo que esta zona del ETF entre 24, 23, 25 dólares. Es una zona donde hay bastante valor, es una zona interesante para Alemania y pues un escenario muy nefasto que esto bajara, no sé, a 19, a 18 dólares, que uno nunca sabe, pues ya realmente sería un regalo. Cuando ustedes compran este ETF, ¿en qué invierte? SAP, Siemens, Allianz, Mercedes-Benz, Bayer, Adidas, es decir, es un portafolio muy interesante con exposición al mercado alemán. Obviamente Alemania, pues al estar tan cerca de todo el conflicto, pues hay mucho nerviosismo y por eso pues esta caída tan fuerte que ha tenido el mercado alemán. El otro ETF es BGK. BGK ya no es la exposición a un país, sino la exposición a Europa, es un ETF europeo. Aquí, por ejemplo, comparaciones como Nestlé, Roche, Novartis, también está SAP, AstraZeneca, Sanofi, Siemens, aquí están los pesos. Y ese ETF también ha caído bastante duro, en niveles de 70, 71 dólares van 58. Yo creo que hay una zona de valor muy interesante por aquí cerca a 50 y pues ya si llegara a ocurrir un escenario que esto vaya a 40, 45, hombre, sería muy barato. Entonces les dejo esos dos ETFs para que los estudien porque están muy, muy, muy subvalorados. Terminamos con esta diapositiva. Ya vimos lo peor o falta una caída dura. Realmente yo no tengo la respuesta. Creo que nadie tiene la respuesta. Es imposible saberlo. Pero sí creo que esta caída ya en cualquier momento puede rebotar. Creo que hay acciones muy baratas. Yo creo que los índices podrían caer, podrían faltar caídas, pero para que eso ocurra creo que necesitamos un descanso primero. Es posible que caigamos un poquito más o nos estabilicemos, pero debe venir un rebote en cualquier momento porque las caídas, como pudieron ver, son escalonadas y esta ya lleva muchos meses. Espero que el video les sea de utilidad. Si les gusta la educación financiera, déjenos un comentario, déjenos un like. Ahí abajito hay una campanita, ustedes pueden activar esa campanita al lado de suscribirse y les llegan las notificaciones de los videos para que no se pierdan ninguno. Les mando un abrazo, nos vemos en el próximo.